Record. Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta hora entregando una nueva presentación sobre la Parshat de la semana que lleva por título la Parshat Trumá, que corresponde al Sefer Shemot o libro de Éxodo, capítulo 25 hasta el capítulo 27, verso 19. Bueno, ya esta es la segunda parte. A partir de este capítulo viene siendo la segunda parte del Sefer Shemot o del libro de Éxodo. La primera parte tiene que ver con la saga de la redención del pueblo de Israel de Egipto. Es decir, hay una redención anticipada con el levantamiento de un nuevo rey en Egipto. Luego viene la opresión. Luego el nacimiento del libertador, que en este caso es Moshe, que viene a ser el mensajero de la redención. Luego su llamado por el Eterno. Y luego el retraso, el aparente retraso de la redención por el endurecimiento de Faraón, donde el Eterno comienza a ejercer dureza sobre el corazón del faraón al presionarlo para que éste deje ir al pueblo de Israel. Bueno, finalmente Israel sale en camino al desierto, donde esta redención llega finalmente a consumarse o a cristalizarse con el pacto en el Sinaí, ¿no? Donde Israel entra en alianza con su Dios y la redención entonces se consuma. Fíjense que la redención, los rabinos ven en el Sefer Shemot de que la Geula, la redención es una vejira. Vejira quiere decir un proceso, es decir, va por etapas. La etapa primeramente de la opresión, del levantamiento del nuevo rey en Egipto, la etapa del nacimiento del libertador, la etapa de la opresión, la etapa donde el faraón se niega a dejar ir al pueblo, la intervención divina en ejercer presión sobre el faraón para que éste pueda dejar ir libre a los hebreos, luego la persecución del rey de Egipto una vez que los deja libre allá en el Yansuf, en el mar de juncos, y así sucesivamente. Luego llega la etapa donde Israel entra en alianza con el Eterno y ahora el Eterno decide habitar con el pueblo que ya ha tomado para sí. Y esta es la segunda etapa. La segunda etapa, ya una vez cristalizado el pacto de acuerdo al capítulo 24 del libro de Éxodo o del Sefer Shemot, ahora entonces viene la convivencia del Eterno en medio de su pueblo. Y aquí los rabinos dicen, aquí es donde la redención llega a su clímax. La redención llega a su consumación cuando el Todopoderoso reside, habita en medio de su pueblo. Y esto es lo que va a tratar entonces la Parshat Trumá, del capítulo 25, en el cual en el verso 1 dice lo siguiente. Bueno, primeramente quería citar aquí la epístola a los romanos del apóstol Pablo en el capítulo 4 al 5, donde el pueblo de Israel se le otorgó dones, ¿ok? Se le otorga dones, de acuerdo al apóstol Pablo, donde se habla de a los israelitas, de quienes son la adopción. Es decir, recuerde que el pueblo de Israel es denominado mi hijo, mi primogénito, en relación a todos los pueblos. Entonces, Israel es el hijo primogénito del Eterno, es el heredero del Eterno. Entonces, ¿de quién son la adopción? La gloria, porque precisamente la gloria habita y reside en medio del pueblo de Dios, ¿no? Dice la alianza, bueno, el pacto en el Sinaí, la Torá o la colocación de la Torá, como diría en el griego. Luego dice la treilla y el culto.
¿ok? Y las promesas de quienes los padres o los patriarcas y de quienes el ungido, el Mashiach, en cuanto a la carne. El que es sobre todas estas cosas es Elohim, es Dios, bendito por los siglos. Amén. Entonces, estos son los dones que recibe el pueblo de Israel y entre esos dones, en lo que ahora quiero resaltar, es el culto. La palabra griega, el culto aquí es latreia y esta palabra traduce del hebreo abodá. Abodá significa trabajo sagrado, servicio sagrado. Y ya el servicio sagrado tiene que ver con la institución del santuario. Es decir, Israel sirve al Eterno en el marco y en el contexto del santuario. Por eso entonces dice, aquí es la institución de la boda, del altar, la boda del Ohel Moed, de la tienda del encuentro, o es la boda de Hashem, el servicio o el trabajo que se hace para el Eterno. Y el primer encargo que el Eterno le pide a los hijos de Israel es el siguiente. Y aquí nos encontramos con un dibur. Un dibur inicia, es una sección de la escritura que inicia con esta oración. Inicia con el famoso Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. ¿Ok? Esta oración característica nos indica que estamos en presencia de un dibur. Ahora, un dibur contiene dentro de la información, dentro de la información que contiene el Dibur, ahí hay una información de contenido soteriológico, como diría el lenguaje teológico moderno, es decir, de carácter, un contenido de carácter salvífico, profético y al mismo tiempo mesiánico, es decir, centrado en el Mesías. Y ya vamos a ver donde podemos ver estos elementos aquí presentes, porque dice, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, o sea, habló el Eterno a Moisés diciendo, dice, Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, Vayikhu li, y tomen para mí, entonces aquí la acción es que tomen para mí truma, ¿ok? Y aquí, o terumá, perdón, terumá. Y aquí vemos entonces que el nombre, el título de esta parshat de la semana, ¿ok? Que tomen para mí trumá. ¿Qué es una trumá? Según en el Targum, trumá significa algo que se aparta, algo que se separa del resto. Eso es la explicación que ofrece el Targum arameo, ¿ok? Entonces, tomen para mí trumá. Pero esto en el buen castellano sería algo así como una contribución, un aporte voluntario, una donación. ¿Ok? Tomen para mí una donación, una contribución, ¿ok? De todo varón que fuese o que haya, digamos, disposición o voluntad en su corazón y tomarán mi contribución. O sea, ustedes van a tomar esta contribución que yo les pido, los van a tomar de estas personas, de estos varones, quien disponga o haya voluntad, buena voluntad en su corazón. Es decir, y aquí hay prácticamente dentro del pedido que el Eterno pide como contribución 15 materiales lujosos. O sea, no era material así de segunda, era material de primera, entre ellos el oro, ¿ok? La plata, el cobre y ciertas pieles de animales exóticos que allí se menciona, ciertas telas, ¿ok? Que era material de lujo, ¿no? ¿Y qué se iba a hacer qué iba a hacer el Eterno con esos materiales? Bueno, en el pasuk número 8 dice, Beasú li y harán para mí Migdash. Migdash literalmente significa una residencia sagrada. Migdash es eso, una residencia sagrada o un lugar sagrado, ¿ok? Un espacio sagrado. Entonces, y harán para mí un espacio sagrado, una residencia sagrada, y luego dice,
Beshahanti betohan, y habitaré entre ellos, ¿ok? O moraré entre ellos, habitar. La palabra shahan es habitar, residir, morar. Y residiré en ellos, moraré en ellos, habitaré, en este caso, en ellos. Entonces, esa era la razón. Ahora, esta residencia de santidad sería un espacio físico en el que, dicho sea de paso, la manera como con los materiales que se va a construir una tienda, recuerden que esta tienda es una tienda de pastores nómadas. Aquí el texto nos está indicando que el Eterno tiene la intención de integrarse como uno más dentro del pueblo. O sea, quiere vivir en medio de su pueblo, ¿ok? Es decir, convertirse en un nómada al igual que su pueblo, peregrinar juntamente con su pueblo, viviendo y residiendo como los pastores nómadas de la época residían en tiendas a partir de pieles de animales. Bueno, el Eterno se identifica con ellos en querer también habitar como los pastores nómadas en tiendas, pero esta tienda, por supuesto, era una tienda especial, era una tienda, no era cualquier tienda, ¿ok? Porque esta tienda tendría ciertos materiales, pues, que se distinguiría o haría distinción del resto de las tiendas. Pero la idea aquí de esta habitación, de esta residencia, de este Mikdash, es que el Eterno quiere peregrinar juntamente con su pueblo. ¿Ok? Eso es en este caso la idea. Sin embargo, para los rabinos que conoce la Torá, esta, esta afirmación es un poco, les parece un poco contradictoria porque de acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 7 verso 48, Esteban, el diácono Esteban, de manera categórica afirma que el Altísimo no puede habitar o no habita en casas construidas por manos humanas. O sea, el Altísimo no habita, no reside en casas construidas por manos humanas. Esto es una afirmación categórica de parte de Esteban. Y de paso cita al profeta Yesaya al decir, bueno, el cielo es mi trono, ¿ok? Y la tierra es el estrado de mis pies. También incluso Shlomo Hamelech o el rey Salomón en el momento de la inauguración de lo que se llamaría el primer templo o el templo de Salomón, dice lo siguiente en el primer libro de los Reyes, capítulo 8 27 al 30 dice, pero será posible, es posible que tú, Elohai, Dios mío, habites en la tierra. O sea, es posible que el Todopoderoso, siendo el ser infinito, pueda contenerse o confinarse a morar en la tierra. Y dice, si los cielos, por altos que sean, en realidad en el hebreo dices los cielos de los cielos, ¿ok? Los cielos de los cielos. O sea, en el buen castellano sería, si los cielos, por muy extensos que éstas puedan ser, no te pueden contener. Es decir, parece ser que todo el espacio sideral no puede contener la presencia del ser infinito. Dice, cuánto menos, ¿ok? Mucho menos este templo que he construido. Esto entonces habla de lo que los teólogos llaman la trascendencia del Todopoderoso. ¿Ok? Dios, su presencia trasciende todo espacio que el ser humano pueda considerar. Sin embargo, Señor mi Dios dice, atiende a la tefilá y a la bebakashá, la súplica de este siervo tuyo, escucha el clamor y la tefilá que hoy elevo en tu rostro, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo
el lugar donde decidiste poner tu nombre. Mira lo que dice Salomón, es decir, el templo sencillamente es el lugar donde el Eterno decide poner su nombre, para que oigas la oración que tu siervo eleva hacia ese lugar, es decir, Israel ora en dirección al templo. Pero ¿de dónde el Eterno escucharía? Dice, oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Pero ¿desde dónde oiría? Según Salomón, dice, oye desde el cielo, donde tú resides, donde habitas, escucha y perdona. De acuerdo a este texto, el Eterno no habita en el templo, habita en los cielos. Y desde los cielos escucha la oración que el pueblo eleva hacia el templo. Pero entonces, ¿cómo respondemos entonces a esta afirmación del Eterno? Y habitaré en medio de ellos. ¿Ok? O habitaré en ellos. Bueno, esta sentencia rabínica todavía complica más el asunto, porque de acuerdo al comentario del Nefesh Haim en el Perek 1 o en el Perek Aleph y en el Pasuk Dalet, es decir, en el capítulo 1, Pasuk número 4, verso 4, de este comentario, comentando precisamente este pasaje, dice, el versículo dice, y habitaré entre ellos, es decir, una vez que fuese construido o elaborado la tienda del encuentro, bueno, el Eterno confinaría su presencia a ese lugar y así habitaría en una tienda en medio del resto de las tiendas de las 12 tribus de Israel. Pero noten lo que este comentario dice, pero en verdad la Torá debería haber dicho, y residiré en él. Perdón, o sea, lo que quiero decir en la lectura es, pero en verdad, la Torá o sea, el comentario lo que quiere indicar que si el Eterno en realidad quería informar a Israel que Dios quería habitar en la tienda, que él estaba pidiendo que hicieran con los materiales que voluntariamente el pueblo debió ofrecer, la Torá debió haber dicho y residiré en él. O sea, y harán un mikdash, una residencia, un lugar sagrado, y habitaré en él. ¿Ok? Y habitaré en él. Debiera haber dicho la Torá, pero la Torá no dice y habitaré en él, sino que dice otra cosa. Entonces dice, al respecto dijeron los sabios, los hajamim, que Elohim quiso informarles al pueblo de Israel que su voluntad no era tan solo habitar en el Mishkan. Mishkan significa habitación morada. Usualmente se traduce como tabernáculo. Ok, tabernáculo, pero en realidad Mishkan, que comparte la misma raíz, Shaham, significa habitar, residir. Entonces el Mishkan es la residencia o la habitación o la morada, que es el Mikdash, es ese espacio sagrado. Esa tienda, que también se le llama Ohel Moed, ok, la tienda del encuentro. Entonces, su voluntad no era solamente habitar en el Mishkan, en la habitación, sino dentro de cada judío, que es un Mishkan en miniatura. Con razón, el apóstol Pablo va a decir luego, ustedes son el Mishkan, ustedes son la residencia, la morada de la Rúa HaKodesh, es decir, son el templo del Espíritu Santo. Ahí está la idea. Es decir, el Espíritu Santo no es otra cosa que la presencia de Dios de manera reducida o confinada en un espacio específico. En este caso, en este caso, la presencia de Dios estaría confinado y eso es lo que el texto hebreo está comunicando, es que el Eterno quiere residir en ellos o dentro de los hijos de Israel, es decir, en cada hebreo, en cada israelita
Es decir, que es un Mishkan, es una residencia, una habitación, una morada en miniatura. ¿Ok? Eso es lo que en realidad el texto hebreo dice. Y harán un mikdash, una residencia sagrada, ¿ok? Y habitaré dentro de ellos, Betoham, ¿ok? Este prefijo ve indica dentro, en ellos. Y habitaré, moraré, residiré en ellos. Esto es lo que la Torah está declarando y anunciando y al mismo tiempo profetizando. El Eterno quiere habitar en medio de ellos. Ahora, como he mencionado, fíjense que aquí entonces los rabinos ven como la consumación de la Geulá o la redención. Noten, cuando el Eterno menciona en Éxodo 29, 42 al 45, hablando, dando instrucciones sobre la presentación de los olot, es decir, de los sacrificios que se elevan al Eterno, los llamados holocaustos, que son los olot, las elevaciones, sacrificios elevados al Eterno. Dice, estos sacrificios debían ser presentados, dice, a la puerta del tabernáculo del testimonio. En el hebreo se le dice Ohel Moed, así se llama el santuario. El santuario se le llama Ohel Moed, tienda del encuentro. ¿Por qué se le llama tienda del encuentro? Porque en esa tienda donde el Eterno reside, ¿ok? Donde su presencia reside, en este caso sería la Ruach HaKodesh, reside de manera física, Moshe tendría un encuentro. O sea, Moshe era el que se presentaría en esa tienda y recibir instrucción del Eterno para el pueblo. Por eso se le llama Ohel Moed. Entonces, el Olot, o en este caso los sacrificios elevados al Eterno, serían presentados allí en el Ohel Moed ante el Eterno. Dice, donde me presentaré a ustedes para hablar contigo. Le está hablando a Moshe. Dice, allí hablaré a los hijos de Israel. O sea, lo que el Eterno le habla por medio de Moshe, que es el mensajero del Eterno, lo que el Eterno le diga a Moshe, Moshe lo comunicaría a los hijos de Israel. Entonces quiere decir que el Ohel Moed no solamente es el lugar de residencia del Eterno, sino también es el lugar donde el Eterno se revela o se manifiesta a los hijos de Israel a través de la Devar, a través de la palabra. Entonces dice, y me santificaré en mi gloria. Y dice, y habitaré entre los hijos de Israel, Betoch, ¿ok? Entre los hijos de Israel, cuando se utiliza la palabra Betoch, entre, quiere decir, está haciendo referencia al Ohel Moed, que habita entre el resto de las tiendas de los hijos de Israel. Y dice, y seré el Dios de ellos. Esto es interesante entender esta oración porque cuando el Eterno dice que Dios es el Dios de ellos, el Dios de Israel, esta oración debemos entenderla en su marco. Y lo que quiere decir que cuando Dios habita entre ellos, significa que allí el Eterno se convierte en el Dios de ellos. Si Dios no habita entre ellos, Dios no es el Dios de ellos. Si Dios no habita entre los hijos de Israel, Dios no es el Dios de ellos. Dios llega a ser el Dios de ellos cuando Dios habita en medio de ellos. Y luego dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Y para qué los sacó? Dice, y los sacó para habitar en ellos. Betoham, la misma palabra que aparece en Éxodo 25:8. Aquí, Betoham, al final, esta palabra que aquí en el cursor estoy mostrando, la misma palabra, habitaré en ellos. Es decir, el Eterno los saca de Egipto para llegar a ser el Dios de ellos, y el Eterno llega a ser el Dios de ellos cuando habita en ellos. Yo, el Señor, su Dios. Esta misma idea la vemos en Apocalipsis 21:3, justamente en el escenario cuando ya el mal es erradicado de la tierra, ¿ok? De acuerdo a la predicción apocalíptica,
y desciende la nueva Jerusalén, y vienen los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces dice que se escucha una gran voz del cielo que decía, He aquí la morada de Dios, His kinizuzeu, como dice en griego, ¿ok? He aquí la morada de Dios, la habitación de Dios, la residencia de Dios, ¿ok? O el tabernáculo, como algunas versiones mencionan, he aquí el tabernáculo, el Mishkan, ¿ok? El Mishkan, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará, ¿qué cosa? O él morará, él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Cuando Dios habita con su pueblo, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando Dios habita con ellos, Él llega a ser el Dios de ellos. Mientras eso no suceda, no es el Dios de ellos. Pero esperen un momento. Pero realmente en la Torah lo que nos dice es que cuando Dios habita en ellos, dentro del pueblo, dentro de cada judío, como dice el comentario, dentro de cada ser humano, allí Dios es el Dios de él, de esa persona donde el Eterno, en este caso, reside. Por eso que la Kehilá, la congregación, se le llama Betel, casa de Dios. ¿Ok? Casa de Dios, porque Dios habita en ellos. Ahora, ¿cómo se cumple exactamente, o cómo podemos conectar esta parshat, esta sección con el Mashiach? Bueno, de esto habla Yohanan. Y aquí quiero citar esta traducción hebrea, ¿ok? Porque esto es una traducción del griego al hebreo, ¿ok? Una traducción del griego al hebreo, de Juan 1. Y quiero citar por lo menos el primer pasuk. Dice, recuerden que en el tabernáculo, en este Ohel Moed, en esta tienda del encuentro, tendría por lo menos dos funciones principales. Tiene otras funciones además, pero solamente por motivos pedagógicos, solamente quiero mencionar dos funciones, porque no quiero hacer extenso, no me gusta extenderme mucho en un tema. Entonces, tendría dos funciones principales. Número uno, la residencia de Dios entre su pueblo, entre los hijos de Israel. Esa es la intención del Ohel Moed. Y en segundo lugar, sería el lugar donde el Eterno se manifestaría a los hijos de Israel por medio o a través de su dabar, su palabra, su palabra. Quiere decir entonces que la palabra del Eterno tendría su manifestación desde ese Ohel Moed, desde esa tienda de encuentro para todo el pueblo de Israel. Ahora, esta idea es la que Johanan va a plantear en el capítulo 1 al decir Bereshit Hayah Hadavar. En un principio ya era la palabra, ya era la Dabar, ¿no? Que era el vehículo de comunicación de Dios hacia el pueblo, el vehículo de revelación. Entonces, en un principio era la Dabar. Y esta Dabar, ¿ok? Vahadavar haya et Elohim, ha Elohim. Y esta Dabar estaba, ¿ok? Estaba junto o con el Todopoderoso, ¿ok? Junto o con el Todopoderoso. Es decir, que esta palabra residía con el Todopoderoso. Y luego dice, Vehujadavar haya Elohim. Y esa misma palabra era Elohim. Se, bueno, aquí hay dos maneras y hay que ser honestos con el texto, ¿ok? Salvaguardando las posturas teológicas, ¿ok? No quiero entrar en detalles teológicos o en apología teológica en defender una postura doctrinal, pero aquí hay dos lecturas posibles. Las dos lecturas posibles es que la Dabar, ¿ok? Está haciéndose referencia a ese vehículo de comunicación con que el Eterno se revelaba al pueblo, no como ser físico, sino como el vehículo de revelación, ¿ok? Pueda estar refiriéndose acá, la Dabar como vehículo de comunicación de Dios,
Este vehículo de comunicación estaba con Dios, era poseído por Dios, ¿ok? Dios era el dueño de ese vehículo de comunicación y por lo tanto esa Dabar era el mismo Dios. O sea, no era otro por allí. La otra, la otra posible lectura es la que tradicionalmente el cristianismo entiende de que esta Dabar se refiere a otro ser independiente del Todopoderoso que era también divino. Pero quiero mencionar que la primera lectura también es plausible, ¿ok? Y parece, y siendo de que esta lectura obedece más al monoteísmo estricto hebreo, pues posiblemente a esto lo que se refiere al Adabar como aquel vehículo de comunicación de Dios, ¿ok? Que con el cual el Todopoderoso se revelaba al pueblo. Y este vehículo de comunicación era Dios mismo, el que se estaba comunicando y revelando al pueblo. Ahora, voy al pasuk número 4, ¿ok? Voy al pasuk número 4. Vo nimsa haya, ¿ok? Y dice, en él, ¿ok? En esta dabar que era el mismo Elohim, en él se encontraba Hayim, se encontraba la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Ok? ¿Qué es la vida? Dice Behayim, Behayim, y la vida era la luz para el hombre. ¿Ok? Y esa vida era luz para el hombre. ¿Ok? Or. Entonces la vida se define como or, como luz. Porque ¿qué hace la dabar? La dabar viene a brindarte o viene a comunicarte una información. Esa información, ese dat, esa revelación se le llama or, se le llama luz y se le llama también hayim, vida. Y dice en el pasuk número 14, Hadavar lavash basar, y esa palabra, ese vehículo de comunicación llegó a ser carne, ¿ok? Llegó a ser carne y habitó en nosotros. Eso es lo que dice literalmente. Vaishon betojenu y habitó en nosotros. Es decir, está hablando es de la palabra como vehículo de revelación. Esa revelación habitó en nosotros, es decir, dentro de nosotros. Usualmente el griego, por supuesto, lo dice. El griego indica que habitó entre nosotros como un ser físico, como la tienda, pero es que tiene las dos connotaciones. Las dos connotaciones aquí son válidas. Esta palabra, al convertirse en carne, al llegar a ser carne, esa carne, ese cuerpo, es una residencia, es una morada, es una habitación de la Devar que es Elohim mismo. Entonces, esta carne es una habitación sencillamente, pero la palabra como vehículo de revelación o de comunicación, esta revelación habita dentro de nosotros. Y luego dice, ved que bodó, y vimos, y a su gloria, mejor dicho, y a su gloria, vimos gloria como la de un hijo unigénito para su padre. ¿Ok? Lleno de Gesed Behemet, lleno de gracia y de verdad, porque aquí la gloria, esta gloria alude a la gloria que se reveló a Moshe, donde el Eterno se proclama a sí mismo como Rav Gesed Behemet, grande en bondad y en verdad. Entonces, esta gloria, este carácter manifestado en este cuerpo, esa gloria la contemplamos en el Ben Yahid, en el Hijo unigénito, pleno, lleno, ¿ok? Desbordante en Gesed y en Emet, en bondad y en este caso, en fidelidad. Por lo tanto, aquí la Dabar, siendo esta Dabar que está desde el principio, esta Dabar habita junto con Elohim y que esta Dabar es el mismo Elohim, que esta Dabar es la que trae existencia a todas las cosas y que en esta Dabar se encuentra la vida y que esta vida se define como luz a los hombres, como revelación a los hombres,
esta revelación llegó a encarnarse, ¿ok? Está hablando la Dabar como revelación que llega a tomar forma humana. Y esta forma humana obviamente habita en nosotros, pero también la misma revelación reside dentro de nosotros. Así que esto está haciendo alusión al santuario, está haciendo alusión precisamente al santuario donde la luz de la presencia del Eterno tenía esa función. Residía la luz allí en el santuario y esa luz se revelaba a través del Adabar, utilizando como mecanismo de revelación la Adabar para todo, en este caso para todo el pueblo. Ahora, citando a Elena White en el libro Deseado de toda la gente, es página 429, versión electrónica, ella nos va a explicar aquí sobre el tema de la luz, porque Juan habla de esta Adabar como la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿Ve? Que la luz en medio de la oscuridad resplandece y la oscuridad no puede opacarla. Entonces dice ella, en la manifestación, es decir, revelación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. ¿Qué es la luz? Dios, dice Yohanan, es luz, Elohim es or, es luz, y no hay oscuridad, no hay sombras en él. Entonces la luz es siempre un símbolo de su presencia. A la orden de la palabra creadora en el principio, la luz emergió de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche para guiar a las numerosas huestes de Israel. La luz fue la que brilló con tremenda majestad alrededor del Señor sobre el monte Sinai. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el Mishkan, en el tabernáculo. La luz fue la que llenó el templo de Shlomo, de Salomón, al ser dedicado. La luz brilló sobre las colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de la redención. Entonces, esa presencia o esa habitación de Dios en medio de su pueblo es una alusión al nivel remes. En una lectura remes es una alegoría, por así decirlo, de la presencia del Mesías. Es decir, que el Mesías sería o es en este sentido la Davar de Elohim, la palabra de Elohim que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Es decir, Abba, el Padre, se revela, se manifiesta, se da a conocer por medio de la Dabar, como Juan 1:18 lo confirma. Entonces estamos hablando de Dabar como vehículo, no solamente como instrumento que trae a existencia todas las cosas que da vida, sino también como vehículo de revelación. Por eso que ambas cosas vienen a unificarse, o estos dos elementos vienen a unificarse en la presencia del Mesías, cuando dice en Juan 1:18, a Elohim nadie le vio jamás. O sea, ningún hombre ha visto, ha contemplado la plenitud de la deidad de Dios. Sin embargo, luego dice, sin embargo, el Hijo único, el que ahora se encuentra en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, porque así mismo como la palabra daba a conocer al Todopoderoso, ahora esta palabra, esta revelación, esta luz se hace carne y por medio de esta carne, por medio de este cuerpo en el cual habita la plenitud de la deidad, Dios se manifiesta a su pueblo y por ende se manifiesta a todos los hombres. Como resumiría Pablo en 2 Corintios 4:6. Por el Dios que dijo, de las tinieblas la luz resplandezca, esa luz es la que es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Ahí está, la luz reside en nosotros. Esa luz es la que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. O sea, esa luz viene a iluminar, esa revelación viene a darnos a conocer la gloria de Dios
en el rostro del ungido. Es decir, quiere decir que el Mesías en su manifestación corpórea no es otra cosa que el rostro de Dios. Por eso dice el maestro, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Pero bueno, Felipe, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Quien me está contemplando a mí, quien está viéndome a mí, está viendo al Padre, porque el Mesías es el rostro. ¿Ok? Eso es lo que el texto está comunicando. Y en el Mesías se cumple entonces la promesa, y habitaré entre ellos. Pero también, es decir, con el Mesías, eso es lo que Yohanan nos está comunicando, con la presencia del Mesías entre nosotros, el Eterno cumple su promesa al decir, y, y, y habitaré entre ellos, pero también con la revelación que por medio del Mesías llegaría a nuestros corazones, entonces el Eterno habitaría dentro de nosotros. Cada uno nos convertimos en un, como diría Pablo, en un Mishkan, en una habitación, en una morada de la Rúa HaKodesh. Y quiera el Eterno que esto se haga así en la experiencia de cada uno de nosotros hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días, y para ello digamos entonces